Para que funcione el gobierno, sus principales fuentes de ingreso pues son los ingresos tributarios y los no tributarios. Los tributarios son los impuestos y los derechos. Entiéndase como impuestos, pues el gobierno te dice, si ganas 10 me tienes que pagar 3. Si vendes bebidas alcohólicas me tienes que pagar X. Si tienes un coche tienes que pagar Y. Y así. La otra son los derechos. El Estado cobra por extraer petróleo o por darte permiso para hacer alguna actividad. Dentro de los ingresos no tributarios está la venta de servicios como son agua, luz, gasolina, etcétera, aquellos bienes que el Estado te cobra. Y bueno, pues un impuesto es un pago al Estado, así de sencillo, es una obligación ineludible, entre comillas, ¿no? El impuesto reduce de manera considerable el ingreso del ciudadano trabajador y su existencia se basa precisamente en que el Estado debe devolver al pueblo ese dinero en servicios chingones, educación pública de calidad, impartición de justicia, la seguridad, las vías de comunicación sanas, drenaje en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que el sistema de impuesto que nos rige es progresivo, es decir, que quien más gana, más paga. El sistema estúpido y pendejo que se llama regresivo, donde los que menos ganan son los que más aportan en proporción, es decir, si ganas 1000 o 10,000 pagarías lo mismo. Parece estúpido, pero a final de cuentas y gracias a las lagunas legales y leyes de exención amañadas, las grandes empresas son las que menos impuestos pagan en México debido a sus componendas y arreglos por lo oscurito. Aunque ahora Calderón, ya bien pinche atorado, acusa a los empresarios grandes de que no pagan impuestos y lo dice como si tuviera muchos huevos y hubiera descubierto el hilo negro, que no mame pinche Calderón puto. El sistema regresivo genera injusticia y descontento social. No mames. Existen los impuestos directos que se aplican de manera directa a los ingresos de las personas, como lo es el ICR, es decir, mi Paquito amigo que no lo sabes. Si ganas 10 pesos y el gobierno te quitaba el 28%, pues ahora con la propuesta te quitará 30. Los impuestos indirectos se dan cuando consumes un artículo tasado, como es el caso del IVA, la tenencia, la verificación. Ejemplo paquero, tú compras tu PlayStation 3 que cuesta 5,000 varos, pero a eso le tienes que pagar al gobierno el 15% más del valor real. Ahora el 16. Nótese que no estoy considerando los aranceles y esas cosas. Tú le tienes que pagar al gobierno 750 pesos más, no más de puros huevos. Los impuestos, además de usarse para proveer de recursos económicos a los gobiernos, también son útiles para impactar los precios y con ello proteger, entre comillas, a los productores nacionales. Es decir, el productor nacional da su leche a 10 pesos. Bueno, pues si una empresa extranjera tiene un producto igual o superior que pretende dar al mismo precio, los aranceles o impuestos a estos artículos lo encarecen, por lo que de esta manera el productor nacional se vería beneficiado. Eso fue lo que el Tratado de Libre Comercio vino a desmadrar. Cayeron los aranceles de muchos artículos y desmadraron a los productores nacionales. Pero eso es otro tema. Uno como ciudadano trabajador que genera dinero es lógicamente encabronante que te quiten dinero, pero tienes la esperanza que ese dinero que tú produces pues sea bien utilizado, bien invertido, y encima de todo pues te emputa que vayas al súper y pagues 15% más de lo que cuestan los productos. Pero acá viene algo bien cabrón. El mercado gris o informal, los ambulantes que compran y venden mercancías sin pagar el IVA correspondiente, evasión de impuestos, todos ellos no pagan impuestos, los impuestos que tú sí pagas, y aunque pareciera que los ambulantes son bien pobres, y por eso habría que entenderlos, en realidad son unas mafias millonarias que tienen sus ramas más altas en los funcionarios de gobierno, es decir, ellos mismos son los que se joden a los que sí pagamos los impuestos. Pero la consecuencia es que la recaudación no es la esperada y es por ello que los que sí pagamos son los que nos chingamos cada vez más. La propuesta aquí es que el gobierno encuentre un mecanismo para poner en cintura al mercado informal y a veces hasta ilegal, y de eso somos cómplices todos los que ahí compramos. La piratería no paga impuestos. Y bueno, uno como ciudadano quizá diga que se chinguen esos güeyes y que paguen. El pedo es que los recursos son mal gastados, son robados, los servicios son cada vez más malos, y es por eso que el ciudadano de a pie siempre busca la manera de chingarse al gobierno, pues si ellos también roban, pues yo por qué no me ha de hacer pendejo. Esa pinche cultura pendeja pues es la que de repente todos tenemos. A huevo, la cultura del me lo chingo antes de que me chinguen. No nos hagamos pendejos. ¿Va a querer factura, joven?
No, así está bien. No hablaré del crédito al salario que ayuda a los que ganan hasta 4 salarios mínimos, que en México, como sabemos, son de hambre estos salarios. Y bueno, además de la tranza, la recaudación de impuestos en México está bien chafa, por lo que acabo de comentar. El esquema legal es inconsistente y es fácilmente aludido y evadido. Una administración compleja, cara y complicada hace que para el contribuyente pagar sea un martirio en ocasiones. Muchos privilegios y excepciones, sobre todo para las grandes empresas, lo que le resta eficacia a todo este pedo. La información que vincularía al pago de los impuestos y al gasto de ellos, pues no es transparente. Además, no hay un sistema de rendición de cuentas efectivo que obligue a los gobernantes a responder por sus tranzas. Todo esto ocasiona que el ciudadano pues haga lo necesario para hacerse bien pendejo y no pagar ni madres. ¿Que es importante pagar impuestos? A huevo, es importante. El pedo es que muchos no los pagan, lo que ocasiona que en una parte pequeña se sostenga todo el aparato, solo en los pendejos que pagamos. Por ahí siempre sale la clásica cadena de que en otros países se pagan menos impuestos, y puede ser cierto, considerando los impuestos mamones que de acá se sacan de la manga, pero por ejemplo en cuanto al ISR, la tasa máxima de México era el 34, y la de Estados Unidos también. La de Suecia es el 50, la de Francia el 53, y nuestra recaudación no es ni la mitad de esas naciones, porque hay un chingo evadiendo el pedo. El IVA es un impuesto regresivo, pues el pobre paga lo mismo que el rico si compran el mismo artículo. Por ahí me decía un expositor panista pendejo que la creación de empleos, 20,000 empleos de Walmart, pues sí güey, pero de menos de 4 salarios mínimos, lo cual no ayuda en nada a nadie, más que al dueño de Walmart, que invertirá poco en sueldos y tendrá unas ganancias bien cabronas. Injusticia total. Y bueno, después de este sencillo choro que pretende poner en contexto a los que no saben ni qué pedo, pues seguimos. Hoy, debido a lo que ya comentamos, el presidente espurio propuso elevar los impuestos porque el año que viene la recaudación estará muy chafa, sobre todo debido a la caída de los precios del petróleo. Y yo me pregunto, una pregunta bien pendeja de esas que normalmente me hago: cuando el petróleo estaba caro, ¿dónde quedó todo ese billete? ¿Dónde quedaron esos ingresos? La crisis económica estaba ruda. Está ruda y sigue ruda, y este cabrón quiere jodernos más a nosotros para que cooperemos para pagar las altas cuentas de la cúpula gubernamental, los altos sueldos y las altas prestaciones. Este cabrón envió a la Cámara de Diputados el presupuesto o ley de ingresos, y bueno, pues la mayoría del padrón pues votó porque el PRI fuera mayoría en las cámaras. Yo no esperaría que mi diputado por el que voté, por el que votaron ustedes pinches pendejos, el que me representa, no se pase de pendejo y vote en contra de este robo en despoblado. Pero ¿qué creen? Que la mayoría priista, ahora con Roque Señal no incluida, votó a favor, solo que en lugar del 2 al consumo dijo 16 al IVA. Y ya lo confirmaron, y ya nos la metieron. Y la noticia corrió y la alianza PRIAN estaba consumada, pero el pendejo líder del PAN, César Nava, la mega cagó, y por querer sacar ventaja, empinó al PRI, que porque según esto ellos habían votado a favor, pero el PAN no quería chingarse al electorado. Esto a todas luces con el afán de desmarcarse y ganar algunos votos para el 2012, pero los priistas se emputaron y se armó el no, que tú, que yo soy bueno, y que tú, que yo. Chinguen a su madre los dos putos. Lógicamente la minoría izquierdista votó en contra, pero sus pocos votos, también decididos por el electorado, no fueron suficientes para contrarrestar este pedo. Y a propósito de esto,